Siempre. Bien, bueno, nos introducimos en este tema. ¿Te parece? Como siempre, comenzamos con un cuento. Dale. Que dice La oficina de objetos perdidos. En Animalandia, todos los habitantes eran muy despistados y la oficina de objetos perdidos siempre tenía mucho trabajo. En esta oficina trabajaba Don Topo, quien llevaba años sin encontrar sus lentes y apenas veía lo que hacía. Como ayudantes tenía a sus pequeños hijos. Eran más de 10 y lo que más les gustaba era jugar a esconder objetos. Por ello, nada estaba donde tenía que estar y el caos dominaba la oficina. Doña Oveja acudió muy preocupada a la oficina de objetos perdidos. Esa mañana, mientras llevaba a sus pequeños al colegio, había perdido su manta de lana. Don Topo quería ayudarla y sabía que el cocodrilo hacía unas horas le había llevado un abrigo de lana que había encontrado por el camino cerca del río. Pero la manta de lana no aparecía. Así que Don Topo le ofreció a Doña Oveja un bonito sombrero con hermosas plumas de pato. ¡Qué linda estaba Doña Oveja! El tigre andaba triste porque no encontraba sus rayas. Se sentía muy raro y lo confundían con un gato. Tras levantarse de su siesta, decidió ir a ver a Don Topo para que le prestara un traje, pero después de mucho buscar, no encontró nada con rayas, solo un viejo traje de jirafa, con muchísimas manchas que arrastraba por el piso. Era el turno del cisne, quien había perdido una de sus muchas plumas blancas, y por tal motivo tenía dificultades para nadar. Don Topo no encontró ninguna pluma, pero a cambio le ofreció una brillante escama de pez, para que pudiera nadar sin ninguna dificultad. Y mientras todo esto ocurría, Doña Gacela explicaba a sus hijos la importancia de cuidar de nuestras cosas y cómo nos atrapa la tristeza cuando perdemos algo. Y en más de una ocasión jamás volvemos a encontrar. Qué hermoso cuento para introducirnos en el proceso de duelo, ¿no? En la pérdida. Exacto, en la pérdida. Este proceso de duelo o proceso de elaboración del duelo es un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, físicas y comportamientos que una persona experimenta tras una pérdida. O sea, es un combo bastante completito, por eso nos cuesta tanto, claro, ¿no? Nos afecta cognitivamente, físicamente, emocionalmente. Todo lo que no resolvemos es en un buen proceso puede quedar tapado, oculto o disfrazado y no se termina resolviendo. Por eso es que muchas veces vemos que nos anclamos, nos estancamos en alguna situación en nuestra vida y tienen relación con algo que pasó hace 20 años, 30 años, ¿no? Con alguna pérdida y que no se resolvió en su momento. Claro. Entonces, vemos que estamos enojados, que he escuchado mucho esta frase, estoy enojado con todos, con todo el mundo, estoy en contra del mundo, ¿no? Y esto tiene que ver, ¿por qué traemos tanto enojo? ¿O por qué vivimos tristes, ¿no? Angustiados? Bueno, hay algo que no se resolvió. Nadie quiere sufrir o permanecer en la angustia, nadie quiere esperar, nadie quiere tener paciencia, nadie quiere tener tolerancia a la frustración, ¿no? Y vemos un ejemplo muy simple. Si nos clavamos una espina y sentimos dolor, de inmediato nuestra reacción es sacar la espina. Claro, ¿no? Totalmente. Esto es similar. Muy parecido, o sea, claro. Nos duele, nos causa mucho dolor, mucho sufrimiento. ¿Y qué hacemos? Queremos quitarlo rápido de nuestra vida. El tema es que el dolor no se saca tan rápidamente. Claro, no es una simple pinchadura. No.
Y el o tema, pinchazo. claro, porque afecta el todo de nuestro ser. Entonces, como afecta todo de nuestro ser, se tiene que resolver de una única forma, enfrentándolo. Como que el dolor, de alguna manera que quede reflejado en nuestra mente, no se pasa esquivándolo, sino enfrentándolo por el medio, ¿no? Allí. Entonces es como si rompiéramos una pared por en medio, destrozándola, ¿no? Claro. Derribándola. Esa es la imagen que tenemos que tener frente a un dolor. Y eso no es sencillo, porque eso va a causar más incomodidad y de alguna manera cuando hay angustia, queremos sacarnos la angustia de inmediato en un placer de inmediato. Entonces buscamos algo que nos quite ese dolor. Entonces nos metemos trabajando un montonazo de horas. Claro, como para que la cabeza esté enfocada en otra cosa, ¿no? Exacto. En la comida, ¿no? Y también puede ser en alguna adicción. Entonces, todo eso, que también la comida se vuelve una adicción, el trabajo se vuelve una adicción, todo se vuelve adicción. Entonces, de alguna manera, ¿por qué? Porque eso es un mecanismo de defensa. No es que digamos, pero está mal eso y bueno, no, o sea, es un mecanismo de defensa. Siento que me duele, que estoy angustiado, que siento este cierre en el pecho, que siento que no puedo respirar, esta falta de aire. Entonces busco un placer que me trate de sacar de ese lugar de angustia. Ahora, la elaboración de duelo es el tiempo que nos lleva a adaptarnos a una nueva realidad. Claro. Sumergirse en un tiempo que permita la adaptación, modificación de un nuevo escenario. Esto viene, esta nueva elaboración o este nuevo escenario, ¿no? Esta nueva realidad, lleva 3 palabras ahí, que es el tiempo, la adaptación y la nueva realidad. Claro. Esto se divide, o sea, no es que se pasa como que 3 pasos, ¿no? No es todo que viene de la nada y se completa así por un pestañear de ojos. El tiempo es relativo, no tiene nada que ver con el reloj. No es el tiempo físico, sino es el tiempo de madurez. Entonces, a algunos les lleva más, a otros les va a llevar menos. Claro. Es el tiempo de que uno va asimilando o adaptándose. En ese tiempo después viene la adaptación, que no es aceptar. Porque decimos, yo tengo que aceptar esta realidad. No, mientras más queremos aceptar la realidad, más nos rebelamos, ¿no? Porque hay cosas que no se aceptan. La pérdida de un hijo no se acepta. No, bajo ningún punto de vista. Entonces, hay cosas que no se aceptan, pero se adapta uno a esta nueva realidad, ¿no? Es enfrentar, y esta nueva palabrita que decimos, la nueva realidad, es el paso final. Claro. Adaptarme en el tiempo hasta llegar a la instancia, ¿no? De que esa nueva realidad ya no sea nueva realidad, sino que sea visible y sea la realidad cotidiana, ¿no? Entonces, va a haber un tiempo, va a haber una adaptación y una nueva realidad. Pero cuando decimos, ya pasé el proceso de duelo, cuando esa nueva realidad deja de ser nueva realidad y es la realidad cotidiana. Claro. Ya acepto esto como parte de mi vida y ya es así, no es más como era antes. Sí. ¿No? Esto en mi mente. Terminé de aprender a vivir sin esa persona que tanto nos dolió su muerte. Exacto. Persona o ahora vamos a ver los tipos de duelo. Claro, ¿no? Pueden ser otros, ¿no? Porque pueden ser otras cosas. Sí. Ahora vamos a esto, los tipos de duelo, porque siempre asociamos el duelo con la pérdida de un ser querido. Sí, es cierto, claro. Entonces allí está que no elaboramos los otros duelos, ¿no? Y está el duelo por pérdida en el área afectiva. Y allí enseguida pensamos en el ser querido, en la pérdida, en la muerte. Sí. Pero también está la separación. Claro, no necesariamente tiene que haber una muerte. Tiene que haber una muerte. En una separación en donde tengo que elaborar esa pérdida, que ya no es más mi marido, que ya no es más mi esposa, que ya no es más que mi papá ya no está todos los días en casa, que mi mamá ya no está todos los días en casa, que ese vínculo se rompió, ¿no? O alguien que se va al extranjero, ahora vemos mucho eso, y hay una pérdida. Entonces a veces la distancia, a veces el tiempo, a veces esas amistades de años y que de pronto no hay un conflicto, no hay una discusión, pero hay un distanciamiento, ¿no? Por distintas causas de la vida. Y también se sufre una pérdida. Sin dudas.
También la pérdida de bienes materiales. A veces perdemos un auto, perdemos una casa, ¿no? Y también nos cuesta asimilar eso. Porque no es solamente, a veces decimos, ¿cómo te vas a poner así por un auto? O a veces un robo. Claro, a veces por ahí está en discusión esto de aferrarse a lo material. Digamos. Claro, pero ¿qué pasa? Que detrás de eso no es solamente el bien material. Hay años de esfuerzo y de trabajo. Exacto. Entonces ahí le damos el valor a ese bien. Porque no se nos fue el bien solamente, se nos fueron los años. Exacto, todo el esfuerzo puesto ahí. Claro. Entonces ahí es donde eso toma otro valor en nuestra vida. Y también es una pérdida y también nos va a causar ese proceso de elaboración del duelo. La pérdida del crecimiento profesional, ¿no? El trabajo, la carrera, el estudio. Hoy vemos muchas personas que están estudiando, ¿no? Se ve mucho eso. Que no lo pude hacer antes, entonces lo hago ahora. Claro, sí, es cierto. Se ve muchísimo eso. Sí, sí. En buena hora. ¿Ah? En buena hora. En buena hora, sí, está perfecto. Pero hay que asimilar también una pérdida. Porque no es lo mismo cuando teníamos 20 años a cuando tenemos, en mi caso, 46. Sí. No es lo mismo, los tiempos no son lo mismo. A veces uno se tiene que quedar y trasnochar a la noche porque cuando ya todos duermen estoy más tranquila. Sí. Y no tenemos 20 años para después estar al otro día. El cuerpo y la psiquis no es la misma. No es la misma. Está perfecto estudiar. No estoy en contra de eso. De hecho, lo has hecho vos, claro. Pero es sumamente complicado y uno tiene que aceptar y adaptarse a esa nueva realidad. Que no es lo mismo. Que no tenemos que cambiar todo el entorno para que decir, no, yo estoy estudiando y acá se acomoda todo. No. O sea, si bien hay que hacer algunos ajustes y ayudar, pero también tengo que entender y adaptarme a esa nueva realidad, que no es lo mismo, ¿no? Entonces también lleva una adaptación y elaboración. La pérdida de expectativas, que esto tiene que ver, los objetivos, los proyectos, los sueños, tiene que ver con lo que recién también hablábamos, ¿no? La pérdida de salud, ¿no? Cuando nos dan un diagnóstico que no era el deseado, y lo vemos mucho en el mes de octubre, a esto, cuando es algo que no estaba pensado, pero que de pronto era un control de rutina y no salió como esperábamos, hay una elaboración de duelo. Totalmente. ¿Qué perdí? Perdí la salud. Claro, nada más y nada menos. Exacto. Entonces, eso también tiene una elaboración, es un impacto y de alguna manera hay una adaptación a esta nueva realidad que me toca. A veces también la enfermedad y en otras oportunidades también la falta de un miembro en alguna extremidad, a veces con un accidente laboral o un accidente de tránsito, que a veces pierden algún miembro, alguna extremidad, y entonces eso también afecta, porque se sigue pensando como si ese miembro estuviera, ¿no? A veces vemos que intentan caminar, a veces sin una pierna que les falta, y el cerebro piensa que todavía está. Claro. Eso es increíble, pero es como que no hay una asimilación de eso, ¿no? Entonces necesita un tiempo de elaboración. Y en muchos de los casos no dejemos esto de pedir ayuda a un profesional. Claro. No dejemos de pedir ayuda, porque a veces no se puede solo salir de esto y elaborar la nueva realidad. La pérdida ahí va de un ser querido, que este es el dolor más agudo, es el más intenso. En esto tenemos que ver que no descalificar los distintos tipos de duelo, no decir alguno es más que otro, porque depende de cómo lo va a elaborar y qué herramientas tiene cada uno para adaptarse a eso. Entonces cada uno lo vive de la forma que puede y como le sale. Entonces no tenemos que minimizar, ay, bueno, pero yo pasé esto y vos pasaste esto otro, y cada uno lo elabora. Es incomparable uno con el otro, diríamos. No se puede. Y vamos a esto de los mitos y las mentiras sobre la elaboración del duelo, que simplemente los voy a ir nombrando algunas frases. Bien. Tengo que encontrarle una solución a este asunto. Entonces cuando tenemos un duelo, que quiero salir rápido, lo que decíamos recién, de la angustia y el placer inmediato. Entonces tengo que salir urgente de esta situación. Es cuando más nos enroscamos y tomamos alternativas que no son convenientes, que terminamos haciendo el proceso de elaboración más lento y a veces no lo elaboramos y después con los años trae dificultad. Trae consecuencias, claro. El siguiente, tengo que encontrarle una respuesta al por qué a mí.
Entonces buscamos de alguna manera, nos echamos la culpa o buscamos algún culpable y eso a veces no se resuelve, menos en la situación en la que estamos, como en un volcán de emociones, en ese impacto que tenemos. No se puede encontrar la respuesta al por qué a mí. Y a veces, hasta después de elaborado, ¿no?, el duelo, tampoco se halla esa respuesta. Entonces no busquemos esa respuesta, porque a veces no la vamos a encontrar, ni siquiera cuando ya estemos la cabeza en frío y ya hayamos pasado por el proceso. A veces sí, pero a veces no la encontramos. Vos tenés que ser fuerte. Esto lo escuchamos mucho. Tenés que ser fuerte. ¿Viste la palmadita en la espalda? Lo primero que uno... Sí, tenés que ser fuerte. Y a veces tenemos muchas interpretaciones de ser fuerte. No significa el ser fuerte con no llorar. Claro. No significa el no ser fuerte con estar enojado porque me pasó esto. Sí. ¿No? Que son las reacciones propias de ese proceso que uno va caminando o buscando ese duelo. Más adelante vamos a ver esto de las emociones que van surgiendo, ¿no? Y está bueno interpretar cada emoción, gestionar cada emoción, darle el tiempo a cada emoción que se merece para poder elaborar. No hablemos del tema, así no se pone mal. ¿Cuántas veces? No toquemos el tema porque a ver si se pone mal. Y a veces es la necesidad de la persona de hablar. Exacto. De desahogarse. Entonces tenemos que ser inteligentes por ahí en que si necesitamos hablar. Y si el otro necesita hablar, darle el lugar para que el otro hable, ¿no? Necesita sacarse eso. Tampoco indagar si la persona no quiere hablar, ¿no? Claro. Porque también se corre eso. Tengo que darle lugar a que hable, y capaz que la persona no quiere hablar. Respetar precisamente. Entonces, si lo quiere hacer o no. Exacto. Voy a dejar para más adelante el duelo, recién lo decimos, ¿no? No dejar para más adelante porque se hace una bola de nieve que después no se puede resolver. Entonces, darle el lugar que en el tiempo justo, en la medida justa, en el espacio justo, ¿no?, que se tiene que elaborar. El tiempo lo cura todo. O todo pasa en la vida continúa, ¿no? La vida continúa, tiene que seguir, tengo que seguir con mi vida, y el tiempo lo cura todo, tampoco no es real, porque vemos que pasan 30 años y todavía sigo con este conflicto, con esta situación, ¿no? Entonces el tiempo no cura, en esto no nos ayuda. Veíamos que no es el tiempo físico, sino el tiempo en madurez. Claro. Y no hay que estar triste, eso no, hay que elaborar. Hay que trabajar sobre el estar triste porque esto nos va a ayudar a poder elaborar esta nueva realidad. Y termino con el pensamiento que eleva, que dice: no es lo que perdí, sino cuán importante era en mi vida. Claro. ¿No? Y resume todo esto. Qué buen pensamiento. Lo vuelvo a repetir. Repetirlo, sí. No es lo que perdí, sino cuán importante era en mi vida. Excelente. Bien. Primer espacio de 5 más que vendrán. De 5 más. Esto era un poco introductorio. No, es un tema interesantísimo. Creo que no hay mejor tema para arrancar el inicio de esta 7ª temporada.